rendir homenaje a Enzo, como le decíamos nosotros, a Enzo Mazzola, es recordar casi 50 años de su vida. Porque Enzo vino de Laguna Paiva a estudiar muy poco tiempo después de que el partido se fundara y empalmó con nosotros en la lucha estudiantil, y él no abandonó la tarea, su preocupación, sus afanes por construir el partido hasta el último momento de su vida. Bueno, nosotros nos conocemos con Enzo en el 73 por su hermana. Después nos pusimos de novio en el 74 y en el 77 nos casamos. Plena dictadura. Él estaba militando todavía en la universidad. Él comienza la militancia en el partido, ni bien el partido se forma, y hasta el día de su muerte estuvo con su bandera puesta del PCR, ¿sí? Parece que convendría que nos fijáramos en algunos puntos de su aporte a la construcción del partido. El primero y muy importante es que él vino de Laguna Paiva, que es el interior de la provincia, pero que es una ciudad muy particular, porque era una ciudad que poseía uno de los talleres ferroviarios más grandes del país, que tenía una inmensa tradición de luchas, algunas de ellas teñidas con sangre obrera. Por lo tanto, él venía como anillo al dedo a la gran preocupación nuestra de ese periodo, que era cómo, habiendo fundado el partido con un pequeño núcleo de estudiantes, muy combativos, muy de izquierda, pero no mucho más que eso, si queríamos hacer la revolución teníamos que ir a fundirnos con nuestra clase, con la clase obrera. Se había formado en los últimos años una gran cantidad de empresas metalúrgicas, metalmecánicas, automotrices, que habían dado una nueva tónica al movimiento obrero santafesino. Por lo tanto, nosotros en ese momento pugnábamos por fundirnos con esos sectores de la clase obrera y con todos los sectores sociales, y Enzo nos trajo un aporte particular, no solo físico por su conocimiento de algunos compañeros que vinculó al partido, sino por una particular sensibilidad con los obreros ferroviarios y con algunos grupos de obreros que venían del interior de la provincia a trabajar en la ciudad de Santa Fe. Nosotros teníamos diferentes ideologías. Cuando nos conocimos, yo tenía una raíz peronista y aprendimos a amar en esta familia lo que era el Partido Comunista Revolucionario a través de nuestros hijos, porque nuestros hijos aprendieron a leer con Eloy en el piso. Fuimos muy felices, ¿sí? Como toda pareja, ¿no? Que con los años va madurando, va creciendo, y fuimos encontrando en esta sociedad que estaba tan jodida, con los milicos de por medio, fuimos encontrando nuestras dificultades, porque como padre sostener 2 niños y una bebé, y de repente qué escuela elegir y a dónde ir y si se podía salir o no se podía salir, fue bravo para nosotros estar encerrados todo el tiempo, él militando, estando como activo en la parte gremial, pero además trabajando. Fue bravo. Bueno, en la etapa de la dictadura apoyaba siempre la parte organizativa y fue muy importante su aporte en la distribución del periódico, ¿no? Que fue como la columna vertebral que permitió en las duras épocas de la ilegalidad completa mantener la estructura del partido, ¿no? La dictadura vino a destruirnos, absolutamente, no vino a reprimirnos, vino a destruirnos con la labor de grandes provocadores e infiltrados de adentro, como Rafael o como Marcelo, y con la represión abierta, que fue una de las más graves, lejos en la provincia la más seria represión que hubo, y que buscaba lisa y llanamente hacer desaparecer el partido. Y eso hay que buscarlo con el pequeño núcleo de compañeras y compañeros que en esas situaciones muy difíciles clavaron taco
no se fueron de la provincia y lentamente fueron restableciendo un funcionamiento primitivo al principio del partido para mantener el fuego de la revolución. Cuando vino la represión, que fueron detenidos muchos compañeros y otros debieron irse de la ciudad porque el partido los preservó así, formó parte del primer núcleo de dirección del partido en la clandestinidad, ¿no? Realmente fue una etapa muy dura y muy importante para seguir existiendo, ¿no? Unido a lo que decía antes de la tarea de prensa, que con orgullo podemos decir hoy que una sola entrega de lo que era el hoy, que se llamaba Nueva Hora, dejó de llegar a Santa Fe. El trabajo como delegado en el banco le permitió crecer y desarrollar unas características de Frente Único, de trabajo de Frente Único muy importante, porque trabajaba con sectores medios, con una patronal complicada, vinculada al Estado y a las finanzas, y con siempre un sindicato que oscilaba entre la lucha y la conciliación. Él desarrolló una línea de Frente Único muy interesante en su trabajo como delegado, que a mí me sirvió mucho con su experiencia. Y esa formación que él tuvo de trabajo sindical la supo trasladar a la construcción de nuestra organización. Hola, soy José, amigo de Enzo. Hemos trabajado mucho tiempo en el banco y aparte de ser compañero de trabajo con Enzo, fuimos muy amigos. Yo le tenía una gran estima, un gran afecto y hemos vivido muchas cosas buenas y malas y tengo recuerdos de cuando nos quisieron privatizar el banco, que juntábamos firmas para impedirlo, del Corralito. Tantas veces hemos caminado la Avenida de Mayo en Buenos Aires hasta el Congreso, en grupos con manifestaciones para luchar por derechos adquiridos que nos han querido sacar. Tengo de Enzo el mejor de los recuerdos. No me alcanzan las palabras para describirlo. Un gran amigo. La quiero mucho a Mirta y a toda la familia también. Y bueno, ¿qué más te puedo decir de Enzo? Me despido con el título de un tema de Los Olimareños, que a él le gustaba mucho. Hasta siempre, Billy, como le decíamos nosotros. Mi nombre es Fabián Gómez. Trabajé con Enzo en el Banco Nación toda la vida, 40 años. También esos mismos 40 años la estuvimos peleando desde el gremio, desde la bancaria. Así que bienvenido sea este homenaje que le hacen, que le preparan sus compañeros de militancia, sus amigos. Y agradezco que me hayan invitado a participar, porque yo lo respetaba mucho a Enzo. Un tipo muy valioso, un amigo que nunca bajó sus banderas, así que ojalá salga todo bien este homenaje. Es todo muy triste tener que hacer un homenaje a un amigo, pero si hay algo que lo tiene merecido es el gordo. Gracias. Después de la dictadura hubo que reconstruir y no fue sencillo, y hubo que volver a buscar insertarse en el movimiento de masa, hubo que desarrollar una cantidad de tareas con lo poco que nos habían dejado después de la dictadura. Y en ese momento había que designar un secretario político. Y había que buscar un compañero cuya principal mérito fuera que reuniera la confianza de la gran mayoría de los afiliados al partido de ese momento. Y ese era Enzo. Impulsó con mucha fuerza y con mucho esfuerzo también la formación del movimiento de la corriente clasista y combativa en nuestra ciudad, junto con muchos otros compañeros que estuvimos en ese momento, pero con mucha convicción, y permitió así el crecimiento de nuestra organización en sectores muy desposeídos en una etapa muy complicada como era la del menemismo.
Fue muy esforzada su participación en ese periodo, porque llegaba a media tarde del trabajo en el banco, no teníamos local, prestaban su casa para las reuniones de delegados, y así se fue forjando la corriente, en ocupados, en desocupados, y también en ese momento teníamos un inicio interesante de trabajo en jubilados. Era ver que todo lo que se estaba haciendo era justo. Mucho tiempo nosotros vimos lo que fue la necesidad de la sociedad santafesina, vivimos lo que es el producto de la corriente clasista y combativa. Esa semillita fue plantada y fue mantenida con vida acá, desde que eran 800 hasta que eran 1800 acá adentro, hasta que un día dije, no podemos estar más, o sea, las bicicletas en la vereda no paraban más de estar, ¿viste? Otro aporte muy grande que no puedo dejar de mencionar fue el apoyo que tuvimos para organizar los contingentes a los encuentros nacionales de mujeres. Cuando en la época de los 80, de los principios de los 90, no es que salían 10 o 12 colectivos de Santa Fe, salían nuestros colectivos de Santa Fe, 1 o 2 colectivos. Y con durísimas condiciones, porque económicamente nos costaba muchísimo, y sin embargo siempre apostó a la organización de los contingentes a los encuentros acá, y también al crecimiento del partido en ese aspecto en la zona de la costa y en el resto de la provincia, sobre todo en el norte, ¿no? Con especial preocupación por los pueblos originarios. Un tipo bueno, honesto, recto, de palabra, sobre todo de palabra con las personas. Nunca jamás dejó solo a nadie, jamás traicionó a nadie, menos su clase. Siempre que pudo acompañar desde lo que necesitara a lo que le faltara, o al oído o al abrazo, lo que fuese, él estaba. Siempre fue un tipo presente en todo. Como persona y papá fue muy grande, ¿sí? Porque primero fue mi compañero, de esos compañeros de fierro que no miraba que me faltara nada. O sea, todo el tiempo estaba ahí, acompañando en todo, conversando, lavando un plato, acompañando en si estaba mal o si estaba bien. Tenía una gran virtud, tal vez forjada en ese trabajo de delegado de tantos años, que sabía escuchar a los compañeros. Él siempre hablaba al final, le gustaba escuchar a todo el mundo y sabía tomar de todos un aspecto positivo, un aporte, y sabía conversar aún con las diferencias, ¿no? Respetando las diferencias, fuera amigo u opositor con el que hablaba. Querido y recordado Enzo, tengo en mi mente las imágenes del primer encuentro que tuvimos vos y yo en profesorado en la década del 70. Y estoy buscando una palabra que condense todo lo que fuiste vos para nosotros, para el partido y para la juventud. Una palabra que exprese las pocas diferencias que teníamos vos y yo, y la cantidad de aspectos que nos unían. Estoy orgulloso de recordar, de llevarte en el recuerdo a vos y a los compañeros que luchamos contra la dictadura de Videla Viola, y mantuvimos al partido vivo, y hoy el partido se ha extendido, ha crecido, estamos a nivel nacional con muchas ganas de seguir creciendo para el objetivo final nuestro, que es la revolución en Argentina. Estoy buscando una palabra que exprese las inquietudes y los sentimientos tuyos en la construcción del partido y de la juventud.
una palabra que resuma en sí misma lo que vos hiciste por la creación de la corriente clasista y combativa, por la lucha de la mujer por sus reivindicaciones, por los jóvenes que luchan contra la droga, etcétera, etcétera. Podemos seguir así nombrando muchas cosas más. Hoy, a un año de tu partida, te extraño más que nunca y te recordaré siempre como lo que fuiste, un camarada. Como vos, ¿no? Y yo, como vos, no tengo dudas de que vamos a llegar al objetivo histórico que tenemos por delante, que es la revolución para crear otra Argentina, otro país. Enzo, hasta la victoria siempre, el turco. Camarada Enzo, fuimos grandes amigos, él fue mejor compañero y un camarada extraordinario que nos ayudó mucho en épocas muy difíciles. Él nos abrió su casa, su hogar, su familia y su corazón. No a mí, a todos. Y en ese sentido nos ayudó mucho para lo que quiero hacer hincapié en la toma del Molino Mocoví. Después de una larga preparación de charlar con los camaradas de acá, la formación de un organismo de pueblo con obreros y changarines y familiares del Molino Mocoví, en charlas donde Joaquín venía especialmente a eso y más la charla del comité, decidimos que había que tomar, y él fue el que impulsó la toma del molino, aquel famoso e histórico 7 de junio del año 2000. Ese día hubo un antes y un después en San Javier y apareció por primera vez la corriente clasista y combativa en San Javier en forma pública. Gracias a esa línea se llegó al triunfo, donde nosotros impusimos de alguna manera con la democracia de asambleas la voluntad del pueblo de ese momento. Más de 2.000 personas se concentraron en San Javier, previo a otras reuniones de los sindicatos y de todas las fuerzas vivas, ese día que comenzó el 7 y terminó el 9 de junio de 2000. Por eso, Joaquín, Enzo, es el honor que te queremos dejar. Fuiste un gran camarada, un gran amigo, un gran compañero. Hasta la victoria siempre, Joaquín. Nosotros lo conocimos acá en San Javier después de lo que fueron las inundaciones del 2003. Ahí el partido y la corriente jugó un rol muy importante con respecto a lo que fue la inundación de Santa Fe, y ellos vinieron también a ver cómo nosotros estábamos acá. Y bueno, el Enzo, los recuerdos que tengo, el hecho de ser una persona sencilla, una persona humilde, escuchaba mucho, porque eso era lo que tenía. Cada compañero que hablaba, él prestaba mucha atención, escuchaba, y bueno, y después también nos hacía, si teníamos alguna duda, siempre estaba ahí para aclararnos. Una persona muy buena, sencilla, humilde, así que de esta forma lo recuerdo yo a Enzo. Hacer un resumen de lo que significó Enzo, de lo que fue Enzo particularmente como camarada. Para mí no fue solamente un camarada, fue más que un camarada, fue un amigo, fue parte de una familia, por cuestiones particulares muchas veces. También fue ese camarada que en el año 2003, aproximadamente 2004, en las primeras conferencias que yo pude ser parte, fue uno de los camaradas que empezó la discusión junto con el querido Vasco, junto con Lucho, que hoy es nuestro secretario regional, con Luis, y tal vez me olvido algún otro más. Pero fueron los camaradas que empezaron la discusión en este regional sobre la necesidad que teníamos
de integrar al norte de la provincia, pero como bien lo charlaron ellos y hasta Otto mismo en un momento se refirió al norte de la provincia diciendo que si no instalábamos un cuadro era muy difícil armar nuestro partido y poder ampliar la llegada de nuestro partido. Enzo fue uno de ellos que tomó la bandera junto con el resto y sostuvo esa discusión durante muchos años hasta que finalmente en el 2007 nos instalamos, o particularmente yo, en el norte, en Reconquista particularmente, y empezamos a hacer un trabajo que habíamos iniciado en el 2002. Como tomamos el compromiso en esos años, hasta el día de hoy mantenemos las banderas que abrazamos junto con Enzo y el resto de todos los camaradas que se han venido sumando en estas últimas etapas. La verdad que para mí es un gran orgullo pertenecer o ser parte de este homenaje. Así que no quiero extenderme demasiado porque también me cuesta. Entonces, bueno, volver a dejar un saludo enorme a su familia, un saludo enorme a los camaradas de nuestro partido y aportar un poquito y que esto sirva para que nuestra juventud sepa y valore lo que ha sido, para, por lo menos a mí en particular y para el norte de la provincia, como lo siguen siendo otros camaradas actualmente, muy valioso para el crecimiento de nuestro partido. Yo lo conocí a Enzo allá en el año 2003, un año muy particular. Yo empezaba mis estudios universitarios y acá se produce en Santa Fe la inundación más grande de la historia. Y conozco el trabajo del partido desde lejos, porque yo quedé del otro lado, del lado de Paraná, por el enorme esfuerzo que había realizado el partido y la corriente clasista y combativa, no solo armando centros de evacuados y trabajando para sacar a la gente de su casa, sino por todo lo que fue el post-inundación y la lucha por la recomposición, digamos, a los damnificados. Conocí el trabajo de Enzo y del partido, porque bueno, en su casa prácticamente se convirtió en un centro de evacuados más, donde ahí se coordinaban muchísimas de las iniciativas que se adoptaban para enfrentar lo que significaba las consecuencias de una inundación que había dejado a más de la mitad de la ciudad inundada. A lo largo de los años pasamos muchos momentos, pero creo que lo más importante es que nos fuimos templando, entendiendo y aprendiendo de él principalmente, de que el partido debe atravesar determinadas discusiones trascendentales en su formación y en su construcción, que tienen que ver con ir integrando, ir hilvanando las generaciones, que nos vamos acercando al comunismo y a la revolución desde distintos lugares y de distintos momentos históricos. Y creo que nosotros vivimos una etapa con él en particular, y mía con él en particular, donde esa enhebradura que fuimos armando nos fue consolidando a lo largo del tiempo como un partido que pudo tejer ese puente generacional que siempre es necesario para nosotros aprender de la historia de nuestro partido y desde ahí poder proyectar, ¿no es cierto?, los nuevos desafíos que tenemos y que teníamos en ese momento. Él ayudó muchísimo a resolver algunos debates que teníamos atravesados por la realidad y por un montón de cuestiones que hacen a la vida política y cotidiana de un partido, pero que siempre necesitan una mirada que ayude a elevar, ¿no es cierto?, el razonamiento, a no partir solo del lugar donde está uno, sino poder entender las condiciones generales y la situación general, digamos, que atraviesa el pueblo y cuáles son los principales objetivos, digamos, que debemos perseguir como fuerza. En eso él, en el debate de la construcción del Frente Social y Popular, que nos permiten que Carlos del Frade sea diputado y que Mercedes Meyer, nuestra primera compañera camarada diputada maoísta, llegue a la legislatura,
fue muy, muy importante, y diría que lo más importante de esos aportes fueron los debates para la construcción del Frente de Todos, donde él jugó un papel destacado porque del minuto 1 en la discusión nos ayudó a comprender de que había un problema principal que era derrotar a Macri y que eso podía abrir una nueva situación que nos dejaba en mejores condiciones. Fue un debate duro, pero nos ayudó muchísimo, muchísimo a resolver una discusión que nos generó muy buenas condiciones en el Partido de la Juventud. Creo que es parte de esto que decía de que de alguna manera el haber logrado un ámbito donde podamos decirnos todo y discutir a fondo todas las ideas, nos generó condiciones inmejorables para las perspectivas del partido y de la juventud. Así que en mi recuerdo y en mi homenaje personal, Gordo, siempre vas a estar en los que lucharon por fortalecer y endurecer este partido para las generaciones venideras. Así que, querido Enzo, hasta la victoria siempre.